¿Alguna vez has sentido que el mundo te juzga por lo que tienes en el bolsillo y no por lo que llevas en el corazón? Todos hemos pasado por ese momento amargo en el que una mirada fría o un gesto despectivo nos hace sentir invisibles, simplemente porque no vestimos la ropa de marca o no conducimos el auto del año. Es una verdad dolorosa de nuestra sociedad. A menudo, el respeto se mide en fajos de billetes y no en la dignidad de una sonrisa. Pero, ¿qué pasaría si te dijera que, a veces, detrás de los harapos más humildes se esconde el poder más absoluto? ¿Qué pasaría si el hombre al que todos desprecian es, en realidad, el dueño de todo lo que ven? Hoy vamos a sumergirnos en una historia que desafiará todas tus percepciones. Un relato donde la arrogancia y la humildad chocan en un escenario inesperado, revelando que los lazos de sangre pueden ser tan invisibles como la verdadera riqueza. Es una historia sobre una joven que, armada solo con su integridad, se enfrenta a la prueba máxima de su vida, sin saber que cada gesto de bondad está siendo pesado en una balanza de proporciones millonarias. Prepárate para cuestionar quién es quién en este juego de apariencias, porque al final de este relato nada será lo que parece y descubrirás que el verdadero tesoro no siempre brilla. Pero antes de desvelar este misterio que cambiará tu forma de ver el mundo, te invito a que te unas a nuestra comunidad. Si te apasionan estas historias que tocan el alma y revelan la justicia poética del destino, dale un me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita para no perderte ni un solo capítulo de estas narraciones intensas. Y dinos en los comentarios, ¿desde qué ciudad o país nos estás escuchando hoy? Nos encanta saber hasta dónde llegan nuestras voces. Ahora sí, respira hondo y acompáñanos en el inicio de este viaje. La ciudad estaba sumida en esa penumbra grisácea que precede a las grandes tormentas, un aire pesado que parecía asfixiar las ambiciones de sus habitantes. En el corazón del centro financiero, donde los rascacielos de cristal arañan el cielo como monumentos a la avaricia, se encontraba el Café Luz de Luna, un establecimiento que, a pesar de su nombre poético, era conocido por ser el punto de encuentro de los brokers más agresivos y los ejecutivos que medían su valor en bonos trimestrales. No era un lugar para la calma, sino para los negocios rápidos, los cafés dobles y las miradas que escaneaban tu reloj antes que tu rostro. En este entorno de tiburones financieros trabajaba Valeria. A sus 24 años, Valeria era una ráfaga de aire fresco en ese desierto de asfalto y ambición. No llevaba joyas caras ni vestía trajes de sastre, pero poseía una dignidad que emanaba de cada uno de sus gestos, una luz en su mirada que ni el turno más agotador lograba apagar del todo. Para ella, ese trabajo era más que un simple medio para pagar el alquiler de su pequeño y austero apartamento en las afueras. Era la forma de financiar sus estudios de enfermería, su sueño de cuidar a los demás, un sueño que cultivaba con paciencia y sacrificio. Valeria creía en la bondad intrínseca de las personas, una creencia que era puesta a prueba diariamente en el Luz de Luna, donde los clientes a menudo la trataban como una extensión de la máquina de café, un servicio más que apenas merecía un gracias. Esa mañana, el ambiente estaba particularmente tenso. Las bolsas de valores caían a nivel mundial y el café estaba lleno de hombres estresados gritando a sus teléfonos, con el ceño fruncido y la paciencia ausente. Fue en ese momento cuando la puerta se abrió con un chirrido que fue ignorado por casi todos, menos por Valeria. Al principio, nadie lo notó realmente. Era un hombre mayor, de cabello canoso y desordenado, vestido con un abrigo raído que había visto mejores décadas, y unos pantalones de mezclilla desgastados que parecían haber recorrido todos los caminos polvorientos del país. Sus botas estaban sucias,
y cargaba una mochila de lona que se veía pesada y maltratada por el tiempo. No encajaba. Era una mancha de pobreza en un lienzo de opulencia. Se quedó parado en la entrada, mirando a su alrededor con una timidez que rozaba la disculpa, como si supiera que su presencia era un insulto para la estética del lugar. Los clientes que estaban cerca de la puerta retrocedieron instintivamente, frunciendo el ceño con disgusto, como si temieran que la pobreza fuera contagiosa. El gerente del local, un hombre obsesionado con la imagen y que siempre llevaba un traje demasiado ajustado para su complexión, vio al hombre, y su rostro se transformó en una mueca de horror absoluto, como si un mendigo acabara de entrar en su santuario privado. Valeria, sin embargo, vio algo más en ese hombre mayor que se aferraba a su mochila como si fuera su único ancla en el mundo. No vio la ropa sucia ni el cabello despeinado. Vio unos ojos azules cansados, pero extrañamente profundos, que observaban el caos del café con una mezcla de melancolía y observación silenciosa. Y mientras el gerente se preparaba para interceptar al intruso y echarlo a la calle antes de que espantara a los clientes VIP, la historia que cambiaría la vida de ambos estaba a punto de comenzar. El gerente del café Luz de Luna, Roberto, era un hombre que medía el valor humano en relación directa con la marca del coche que conducían. Ver a aquel anciano harapiento de pie en la entrada de su establecimiento, donde el precio de un capuchino equivalía al salario diario de un obrero. Era como ver un insecto en su sopa. Se ajustó la corbata con nerviosismo, sintiendo que la reputación que tanto le había costado construir se desmoronaba con cada segundo que ese hombre permanecía allí. Avanzó hacia él con pasos rápidos y decididos, su rostro una máscara de desdén profesional. El anciano, ajeno a la tormenta que se cernía sobre él, simplemente buscaba un rincón donde sentarse, un lugar donde descansar sus piernas cansadas y quizás calentar sus manos con una bebida caliente. Pero antes de que pudiera dar un paso más, Roberto se interpuso en su camino, su cuerpo formando una barrera física e intransigente. «Lo siento, amigo», dijo Roberto, su tono cortante y carente de cualquier atisbo de simpatía. «Pero aquí no hay servicio para gente como usted. Me temo que va a tener que buscar otro lugar. Este es un establecimiento de prestigio». El anciano levantó la vista, sus ojos azules chocando con la mirada fría del gerente. No mostró ira, ni siquiera sorpresa. Hubo una pausa, un momento de silencio en medio del estruendo del café, que pareció estirarse incómodamente. «Solo quiero un café negro, señor», dijo el anciano con una voz suave, pero sorprendentemente firme, sin rastro del temblor que a menudo acompaña a la vejez. «¿Puedo pagarlo?» De su bolsillo sacó un puñado de monedas arrugadas y billetes de baja denominación, mostrándolos con una simplicidad que desarmó a Roberto por un instante. Roberto miró el dinero con el mismo disgusto que si fueran gusanos. «Esto no es suficiente aquí», mintió. «Y aunque lo fuera, su presencia está incomodando a mis clientes habituales. No quiero problemas, así que, por favor, váyase ahora». Los clientes cercanos, ejecutivos que apenas un momento antes estaban gritando sobre acciones y bonos, ahora observaban la escena con una curiosidad morbosa, algunos con sonrisas burlonas, otros con indiferencia. Valeria, que había estado observando la interacción desde detrás de la barra mientras preparaba un pedido, sintió que un nudo de indignación se apretaba en su estómago. No podía creer la crueldad gratuita de su gerente. Ese hombre no estaba haciendo nada malo. Solo pedía ser tratado con la dignidad básica que merece cualquier ser humano. La injusticia del momento la golpeó con fuerza, y antes de que su mente pudiera procesar las consecuencias de sus actos, sus pies ya se movían. Pasó junto al gerente, ignorando la mirada de advertencia que éste le lanzó, y se paró frente al anciano. «Está bien, señor»,
dijo Valeria, su voz suave y cálida, un contraste directo con la frialdad de Roberto. Tenemos una mesa libre justo allí, junto a la ventana. Puede sentarse y yo le traeré su café en un momento. El gerente se quedó atónito, con la boca ligeramente abierta, incapaz de creer que una de sus propias empleadas acababa de desafiar su autoridad de manera tan directa y pública. El anciano miró a Valeria y por primera vez hubo un destello en esos ojos cansados, una mezcla de sorpresa y gratitud. Sonrió levemente, una sonrisa que transformó su rostro cansado, revelando una inesperada amabilidad. «Gracias, jovencita», dijo, aceptando el gesto con una inclinación de cabeza. Valeria lo guió hacia la mesa, un rincón que los clientes más adinerados solían evitar porque estaba un poco alejado de la acción principal, pero que para el anciano era un refugio perfecto. Le retiró la silla con cortesía, un gesto simple que pareció conmoverlo profundamente. Mientras tanto, Roberto la seguía con la mirada, su rostro poniéndose rojo de furia. Podía sentir la tensión en el aire, el murmullo de desaprobación de algunos clientes que no querían compartir su espacio con un hombre que olía a polvo y camino. Pero Valeria no se detuvo. Regresó a la barra, preparó el café negro más fresco y caliente que pudo y buscó en la vitrina un pequeño bizcocho de cortesía que solían dar a los clientes VIP, colocándolo en el plato al lado de la taza. Cuando regresó a la mesa, el gerente se interpuso nuevamente en su camino. «¿Qué crees que estás haciendo, Valeria?», susurró con veneno, sus ojos entrecerrados. «Estás desafiando mis órdenes directamente. Ese hombre no pertenece aquí. Si se queda, será bajo tu responsabilidad. Y créeme, esto no se va a quedar así». Valeria lo miró directamente a los ojos, sin parpadear. «Es un cliente, Roberto», respondió ella, su voz baja pero llena de convicción. «Solo quiere un café. No le está haciendo daño a nadie». Pasó junto a él y dejó el café y el bizcocho en la mesa del anciano. El hombre la miró y, sin decir una palabra, tomó la taza entre sus manos huesudas, inhalando el aroma con un placer que parecía genuino. En ese momento, Valeria sintió que había hecho lo correcto, independientemente de las consecuencias. Pero no podía imaginar que este simple acto de rebeldía y compasión sería el primer paso en un laberinto de secretos y revelaciones que cambiaría su vida para siempre. Un laberinto diseñado por el hombre que ahora tomaba su café en el rincón más humilde del local. La reacción en el Luz de Luna no se hizo esperar. El café era un microcosmos de la sociedad despiadada que lo rodeaba, y la presencia del anciano en la mesa de la ventana había perturbado el delicado equilibrio de estatus. No todos estaban molestos, por supuesto, pero la incomodidad era palpable. Algunos clientes habituales, hombres de negocios acostumbrados a que el mundo se doblara a su voluntad, miraban al anciano con un desdén que no se molestaban en ocultar. Hacían comentarios en voz baja sobre la caída de los estándares del establecimiento, y algunos incluso pidieron que los cambiaran de mesa para no tener al vagabundo en su línea de visión. El gerente, Roberto, estaba al borde de un ataque de nervios. Veía cómo sus propinas gordas y su reputación se desvanecían con cada mirada desaprobadora de los VIP. Se paseaba por el local, disculpándose en voz baja con los clientes ofendidos, prometiendo que esto era un incidente aislado y que se encargaría de ello de inmediato. Para Roberto, la situación era un desastre de relaciones públicas en miniatura. Se sentía traicionado por Valeria, la empleada a la que había considerado una trabajadora confiable, aunque un poco demasiado idealista. No entendía cómo alguien podía priorizar la compasión sobre el protocolo, especialmente en un lugar donde las apariencias lo eran todo. Mientras tanto, Valeria continuaba con su trabajo, pero la tensión en el ambiente la agobiaba. Podía sentir la mirada de su gerente clavada en su espalda como una daga congelada,
y los murmullos de los clientes la hacían sentir como si estuviera bajo un microscopio. Se sentía sola en su defensa del anciano, pero no se arrepentía. Sabía que su acto de bondad era lo correcto, independientemente de lo que los demás pensaran. El anciano, por su parte, parecía completamente ajeno al caos que había provocado. Se sentó allí, tomando su café lentamente, disfrutando de cada sorbo. Comió el bizcocho de cortesía con una delicadeza que sorprendió a Valeria cuando lo observó desde la distancia. No parecía un hombre sin hogar, sino más bien un hombre que había elegido vivir al margen de la sociedad, un viajero que había visto el mundo y que ya no se preocupaba por las convenciones sociales. Había una dignidad silenciosa en él, una calma que contrastaba fuertemente con la agitación de los hombres de negocios que lo rodeaban. Se quedó allí durante más de una hora, observando a la gente pasar como si estuviera estudiando el comportamiento humano. Valeria, a pesar de la tensión, se sentía extrañamente atraída por él. Había algo familiar en su mirada, algo que no lograba ubicar, pero que la hacía sentir una extraña conexión. No podía imaginar que esa conexión era real, que la sangre que corría por sus venas era la misma que la de ese hombre al que todos despreciaban. Finalmente, el anciano se levantó, tomó su mochila de lona y la ajustó en su espalda. Se dirigió a la barra para pagar. Valeria estaba allí, lista para recibirlo. El gerente, que estaba cerca, se quedó mirando, esperando el momento en que el anciano no pudiera pagar la cuenta completa para tener la excusa perfecta para echarlo. Pero para sorpresa de todos, especialmente de Roberto, el anciano sacó un billete de $100 de su bolsillo raído y lo dejó sobre la barra. No era un billete sucio o arrugado, sino un billete nítido y nuevo, como si acabara de salir de la imprenta. La mandíbula de Roberto cayó y el silencio se apoderó de la barra. «Quédese con el cambio», dijo el anciano a Valeria con un guiño, su voz suave, pero con un matiz de diversión. El cambio era sustancial, una propina que superaba con creces cualquier cosa que Valeria hubiera recibido antes. «Y gracias por el trato, jovencita. Es raro encontrar a alguien con un corazón tan puro en un lugar como este». Se dio la vuelta y salió del café, desapareciendo en la lluvia que había comenzado a caer. Valeria se quedó allí, mirando el billete de $100 en su mano, completamente atónita. El gerente estaba lívido, humillado y confundido. Los clientes que habían presenciado la escena se miraron unos a otros, sin saber qué pensar. El vagabundo había resultado tener más dinero en su bolsillo que muchos de ellos, pero la historia no terminó ahí. Al día siguiente, el anciano regresó. Esta vez llevaba una ropa un poco más limpia, pero seguía siendo humilde. Y al día siguiente, y al siguiente, se convirtió en un cliente habitual, siempre sentándose en la misma mesa junto a la ventana, siempre pidiendo un café negro y un bizcocho de cortesía, y siempre dejando una propina generosa. Y cada vez la tensión entre Valeria y su gerente crecía, y el misterio que rodeaba al anciano se profundizaba, sin que nadie sospechara que esto era solo el comienzo de una prueba mucho más grande, una prueba diseñada para evaluar no solo la bondad de Valeria, sino también la verdadera naturaleza de todos los que se cruzaban en su camino. La presencia constante del anciano, a quien Valeria había empezado a llamar internamente el Señor de la Ventana, se convirtió en una molestia persistente para el gerente del café, Roberto. A pesar de que el hombre pagaba sus cuentas con billetes de alta denominación y dejaba propinas generosas, su apariencia humilde seguía siendo un problema para la imagen de estatus que Roberto se esforzaba tanto por mantener. Pero el problema no era solo visual. Había algo en la actitud del anciano que irritaba profundamente a Roberto. No era altivo ni exigente, de hecho, era el cliente más fácil de atender. Sin embargo, su simple presencia, su calma imperturbable en medio del caos,
Parecía ser un recordatorio silencioso de que el dinero y el poder no eran las únicas medidas de valor. Roberto sentía que el anciano estaba, de alguna manera, burlándose de él, de su ambición, de su mundo de apariencias. Y lo que más le molestaba era la obvia conexión que se estaba formando entre el anciano y Valeria. Valeria, por su parte, encontraba en las breves interacciones con el señor de la ventana un oasis de humanidad en su día de trabajo. A veces, cuando el café no estaba demasiado lleno, se tomaba un momento para charlar con él. Hablaban de cosas simples, el clima, las noticias, la historia de la ciudad. El anciano tenía una forma de hablar que era a la vez sabia y reconfortante. Tenía anécdotas fascinantes sobre lugares lejanos y tiempos pasados, historias que Valeria escuchaba con fascinación. Se sentía cómoda con él, como si lo conociera de toda la vida. Había una calidez en su voz que le recordaba a algo que había perdido hace mucho tiempo, una sensación de seguridad y pertenencia que nunca había experimentado del todo. Sin embargo, esta cercanía no pasó desapercibida para Roberto. El gerente, consumido por los celos y el resentimiento, comenzó a orquestar una serie de pequeñas pruebas para Valeria, diseñadas para ponerla en situaciones difíciles y, con suerte, hacerla fallar. Comenzó por asignarle las tareas más desagradables, como limpiar los baños después de las horas más concurridas o fregar el piso de la cocina cuando ya estaba exhausta. Aumentó su carga de trabajo, dándole más mesas para atender que a sus compañeros, esperando que se quejara o que cometiera un error. Pero Valeria no flaqueó. Aceptaba cada tarea con la misma dignidad y dedicación con la que atendía a sus clientes. No se quejaba, no protestaba, simplemente hacía su trabajo lo mejor que podía. Su paciencia y resistencia solo servían para frustrar aún más a Roberto, quien veía cómo sus intentos de doblegarla fallaban uno tras otro. El gerente, sin embargo, no se dio por vencido. Sus pruebas se volvieron más sutiles y malintencionadas. Un día, accidentalmente, derramó una bandeja de bebidas sobre Valeria, obligándola a trabajar con la ropa mojada y pegajosa durante el resto del turno. Otro día, la acusó falsamente de haber robado una propina de la caja de otro compañero, una acusación que fue rápidamente desmentida por las cámaras de seguridad, pero que dejó una cicatriz de humillación en el orgullo de Valeria. A pesar de todo, Valeria mantenía su compostura. Encontraba fuerzas en su sueño de convertirse en enfermera, en la certeza de que este trabajo era solo un paso temporal en su camino hacia algo mejor. Y, extrañamente, encontraba consuelo en la presencia del señor de la ventana. Aunque no compartía con él los detalles de sus problemas con el gerente, la simple mirada de simpatía en sus ojos, cuando la veía exhausta o frustrada, era suficiente para recordarle que no estaba sola. No podía imaginar que el anciano estaba observando todo, cada humillación, cada tarea injusta, cada mirada de desdén del gerente. Estaba registrando cada detalle, cada prueba que Valeria superaba con gracia y cada muestra de malicia de Roberto. Estaba pesando sus almas en una balanza invisible, preparándose para la revelación final, el clímax de este juego de ajedrez humano que había orquestado. Pero por ahora, el misterio persistía, y la tensión seguía creciendo en el café Luz de Luna, como una olla a presión a punto de estallar, con Valeria atrapada en el medio, sin sospechar que su destino estaba a punto de cambiar de una manera que ni siquiera en sus sueños más audaces podría haber imaginado, porque el hombre al que ella protegía no era solo un cliente pobre, sino un magnate que estaba a punto de revelar su verdadera identidad y reclamar lo que siempre había sido suyo, incluida la hija que nunca supo que tenía. El clímax de las pequeñas pruebas del gerente Roberto llegó una tarde de viernes, el día más concurrido de la semana en el café Luz de Luna. El aire estaba cargado de adrenalina, cafeína
y el sonido incesante de conversaciones ruidosas. Las mesas estaban llenas y una fila de clientes impacientes espera para pedir sus bebidas para llevar. Valeria se movía con agilidad entre las mesas, balanceando bandejas llenas de cafés, pasteles y sándwiches, mientras su mente repasaba las lecciones de anatomía que había estado estudiando la noche anterior. Roberto, sintiendo la presión del momento, estaba más irritable que nunca. Se paseaba por el local como un general en un campo de batalla, ladrando órdenes y corrigiendo a los empleados por el más mínimo error. Fue en medio de este caos cuando el anciano, el señor de la ventana, entró. Se abrió paso entre la multitud, ignorando las miradas molestas de los clientes adinerados, y se dirigió a su mesa habitual. Pero para horror de Roberto, la mesa estaba ocupada. Un grupo de 4 jóvenes brokers, con trajes caros y sonrisas arrogantes, se habían sentado allí, riendo estruendosamente y ocupando el espacio con su presencia ruidosa. El anciano se quedó parado cerca de la mesa, mirando a los jóvenes con una calma que Roberto interpretó como una provocación. El gerente vio la oportunidad que había estado esperando. Avanzó hacia el anciano, su rostro una máscara de furia contenida. «¿No ve que la mesa está ocupada?», siseó Roberto, su voz baja para no llamar la atención de los clientes VIP, pero llena de veneno. «No hay lugar para usted hoy, va a tener que irse». El anciano lo miró, y por primera vez hubo un destello de algo más que simple calma en sus ojos azules. Fue una mirada de observación fría y calculada, como si estuviera evaluando la calidad moral del hombre que tenía enfrente. «Puedo esperar», dijo el anciano con suavidad. «O quizás estos caballeros no les importaría si me siento en esa silla vacía». Señaló una silla vacía en la mesa de los brokers. Roberto casi se atraganta con su propia indignación. «¿Está loco? Esos hombres son importantes. No puede simplemente sentarse con ellos. Mire su estado». El gerente hizo un gesto despectivo hacia la ropa humilde del anciano. «Le he dicho que se vaya. Ahora». Valeria, que estaba cerca atendiendo otra mesa, escuchó la conversación y sintió que su estómago se apretaba. Sabía que Roberto estaba cruzando una línea, pero también sabía que si intervenía nuevamente, arriesgaba su trabajo. Se quedó congelada, debatiéndose entre la prudencia y su sentido de la justicia. Mientras tanto, uno de los jóvenes brokers en la mesa pareció notar la situación. Se giró y miró al anciano de arriba abajo con una sonrisa burlona. Viejo», dijo en voz alta, para que todos en las mesas cercanas pudieran escucharlo. «¿Estás buscando comida gratis? Porque aquí no damos limosna. Vete a buscar un comedor comunitario». Sus amigos estallaron en carcajadas y un murmullo de desaprobación recorrió el café. Pero esta vez, el desaprobación no era hacia el anciano, sino hacia la crueldad de los jóvenes. Roberto, en lugar de defender al anciano, pareció envalentonado por la reacción de los brokers. «Ya lo escuchó», dijo Roberto, su sonrisa de triunfo apenas disimulada. «Mis clientes han hablado. Se tiene que ir». El anciano no se movió. Simplemente miró al joven broker que había hablado con una mirada que era a la vez triste y llena de una dignidad inquebrantable. Hubo un momento de silencio absoluto en el café, como si todos estuvieran conteniendo la respiración, esperando a ver qué pasaba. Valeria ya no pudo contenerse. Dejó su bandeja en una mesa cercana y caminó hacia la mesa del anciano. No miró a Roberto, ni a los brokers, solo miró al anciano. «Señor», dijo ella, su voz temblando ligeramente pero llena de convicción, «si no le importa, puede sentarse en la barra. No es tan cómodo como su mesa, pero yo le traeré su café de inmediato». El anciano la miró, y la mirada de tristeza desapareció, reemplazada por una sonrisa de profunda gratitud y algo más, algo que Valeria no pudo identificar en ese momento. Orgullo. «¿Está segura, jovencita?», preguntó él suavemente.
Parece que su gerente no está muy contento con su hospitalidad. No me importa, respondió Valeria, mirando a Roberto por primera vez, con una mirada de desafío que el gerente no pudo sostener. El anciano asintió y la siguió a la barra. Valeria le sirvió el café negro, como siempre, y el bizcocho de cortesía. El gerente se quedó mirando, rojo de furia, pero incapaz de hacer nada en medio del café lleno de gente. Los jóvenes brokers continuaron riendo, pero su risa sonaba hueca ahora, sin la aprobación del resto de los clientes. El señor de la ventana tomó su café en silencio, observando todo con sus ojos azules y profundos. Valeria regresó a su trabajo, con el corazón latiendo con fuerza, sabiendo que acababa de cometer un acto de rebeldía que podría tener consecuencias graves. Pero no se arrepentía. No podía imaginar que este acto de bondad, este simple gesto de hospitalidad, había sido la prueba final de un largo proceso de evaluación. No podía imaginar que este anciano humilde, sentado ahora en la barra, era en realidad el dueño de un imperio financiero que estaba a punto de cambiar su vida para siempre, un imperio que él había estado buscando desesperadamente a la heredera perfecta y que acababa de encontrarla justo ahí detrás de la barra del café Luz de Luna. La atmósfera en el café Luz de Luna tras el incidente de la barra era tan densa que se podía cortar con un cuchillo de cocina. Valeria sentía que cada paso que daba sobre el suelo de mármol resonaba como una sentencia. Roberto no le había dirigido la palabra desde que ella escoltó al anciano a la barra, pero su silencio era mucho más aterrador que sus gritos. Era un silencio calculador, el tipo de calma que precede a la demolición. Valeria sabía que, en el código no escrito de los negocios de alta alcurnia, ella no solo había desobedecido una orden, había cometido una traición visual al colocar la pobreza frente a los ojos de la opulencia. Sin embargo, mientras servía un expreso doble a un ejecutivo impaciente, su mirada se cruzó con la del anciano. Él seguía allí, sentado en el taburete de la barra, observando el billete de $100 que ella aún no había tenido tiempo de guardar. Sus ojos azules no eran los de un mendigo, eran los ojos de un estratega, profundos y gélidos, pero que se suavizaban al posarse en Valeria. En ese momento ella sintió una punzada de curiosidad. ¿Quién era realmente este hombre que vestía harapos, pero se movía con la confianza de un rey? Pero no te vayas todavía, porque lo que Valeria está a punto de descubrir en los bolsillos de ese viejo abrigo desafía cualquier lógica y te mantendrá al borde de tu asiento hasta el último segundo. La tarde transcurría y la venganza de Roberto comenzó a ejecutarse con una precisión quirúrgica. En lugar de despedirla en el acto, lo cual le habría dado a Valeria una salida rápida, decidió hacer de su vida un infierno dentro del local. Le ordenó vaciar y limpiar la trampa de grasa de la cocina en plena hora pico, una tarea físicamente agotadora y profundamente desagradable que normalmente se hacía durante el cierre. Valeria, con el uniforme aún húmedo por el derrame anterior, aceptó sin decir palabra. Se arrodilló en el suelo sucio, con los guantes de goma puestos, mientras los clientes de trajes caros pasaban por su lado, algunos cubriéndose la nariz con asco. Roberto se aseguraba de que la puerta de la cocina estuviera abierta para que todos vieran la humillación de la camarera rebelde. Cada vez que ella levantaba la vista, lo veía a él, de pie junto a la caja registradora, sonriendo con una suficiencia malévola. Era un mensaje claro. Esto es lo que obtienes por tu compasión. Pero Valeria, en lugar de romperse, encontraba una fuerza renovada en su propio orgullo. Pensaba en su madre, que había trabajado 3 empleos para que ella pudiera estudiar, y en la dignidad que la pobreza no puede arrebatar. Mientras tanto, el anciano no se había movido. Había pedido un segundo café y, para sorpresa de los presentes, sacó un pequeño cuaderno de cuero de su mochila. Empezó a escribir con una caligrafía impecable, una letra que denotaba una educación de élite,
algo que no encajaba en absoluto con sus botas gastadas. De vez en cuando levantaba la vista para observar cómo Valeria, cubierta de hollín y grasa, seguía atendiendo a los clientes con una sonrisa profesional, a pesar de las burlas susurradas de Roberto. El anciano parecía estar tomando notas, no sobre el café, sino sobre la resistencia humana. La tensión entre la cocina y la barra se volvió el espectáculo principal para los empleados, quienes miraban a Valeria con una mezcla de lástima y admiración, aunque ninguno se atrevía a intervenir por miedo a perder su propio sustento. La injusticia era una llama que quemaba en el pecho de Valeria, pero ella se negaba a dejar que el humo nublara su juicio. Sabía que Roberto estaba tratando de forzar su renuncia para no tener que pagarle la indemnización, pero ella no se lo daría tan fácil. Lo que ella no sabía era que cada gota de sudor que caía de su frente estaba siendo contabilizada como una inversión en un futuro que nunca llegó a imaginar. La jornada estaba lejos de terminar, y el destino, ese tejedor silencioso, estaba a punto de introducir un nuevo hilo en la trama, una llamada telefónica que Roberto recibiría y que lo haría palidecer, una noticia que cambiaría las reglas del juego y pondría a prueba si el dinero realmente puede comprar la lealtad de un corazón herido. El reloj de pared del café marcaba las 6 de la tarde, la hora en que el centro financiero comenzaba a vaciarse y los ejecutivos buscaban el refugio de sus hogares lujosos. Fue entonces cuando el teléfono personal de Roberto vibró en su bolsillo. Valeria, que finalmente había terminado la limpieza de la cocina y regresaba a la barra con los brazos doloridos, notó el cambio inmediato en su jefe. Roberto se alejó hacia el rincón más oscuro del local, su rostro pasando de un rojo de ira a un blanco sepulcral. No era una llamada cualquiera. Era el dueño mayoritario del edificio y del consorcio que financiaba el café, un hombre cuyo nombre se pronunciaba con temor en los círculos bancarios. Roberto asentía frenéticamente, sus manos temblando mientras sostenía el celular. «Sí, señor. Entiendo, señor. Todo está bajo control», balbuceaba, mientras sus ojos se movían inquietos hacia el anciano que seguía sentado en la barra. Valeria sintió un escalofrío. Algo grande estaba ocurriendo. El anciano cerró su cuaderno de cuero justo cuando Roberto colgó el teléfono. Por un segundo, hubo un duelo de miradas entre el gerente y el cliente pobre, un intercambio de información silenciosa que Valeria no pudo descifrar. Roberto caminó hacia ella, pero esta vez no había veneno en sus palabras, sino una urgencia desesperada. «Valeria, necesito que limpies la mesa VIP del fondo de inmediato. Viene un invitado importante. Olvida lo de la cocina por ahora», dijo él, con la voz entrecortada. Valeria lo miró con extrañeza. La mesa VIP ya estaba impecable. Pero Roberto no esperaba respuesta. Comenzó a mover las sillas y a pulir los cubiertos con un nerviosismo maníaco. El anciano, con una sonrisa enigmática, se levantó de su taburete y se acercó a Valeria antes de que ella pudiera alejarse. «La marea está cambiando, Valeria», susurró el hombre, su voz resonando con una autoridad que antes no había mostrado. «A veces, para que la luz entre, el cristal tiene que romperse por completo». Ella lo miró confundida. «¿De qué habla, señor?» El hombre simplemente le entregó una pequeña tarjeta de papel, vieja y amarillenta, con un número de teléfono escrito a mano. «Guárdala bien. Puede que la necesites antes de que cierre la noche». Antes de que pudiera preguntar más, el anciano se dirigió a la salida, pero esta vez no caminó encorvado. Sus hombros estaban rectos, su paso era firme, y por un breve instante la penumbra del café pareció retirarse a su paso. Valeria guardó la tarjeta en su delantal, sintiendo que el peso del papel era mucho mayor de lo que debería ser.
Quédate con nosotros, porque el secreto detrás de esa tarjeta amarillenta es la clave de un misterio familiar que ha permanecido oculto por más de 2 décadas y que está a punto de explotar frente a todos. Roberto, mientras tanto, seguía en su frenesí, ordenando a todos que se pusieran en posición. «¡Viene el dueño del consorcio, el señor Montenegro!», gritó a los empleados. «Si alguien comete un error, se va a la calle sin un centavo. Valeria, ponte un uniforme limpio ahora mismo». Ella corrió al vestuario, con el corazón latiendo desbocado. El nombre Montenegro le resultaba vagamente familiar, un eco de las historias que su madre contaba sobre su juventud, sobre un hombre que lo tenía todo, pero que lo perdió por un error de juicio. Mientras se cambiaba la blusa manchada, Valeria recordó una foto vieja que su madre guardaba bajo llave, una foto de un hombre joven con ojos azules profundos, los mismos ojos del anciano que acababa de salir. Una idea absurda y aterradora empezó a formarse en su mente. Podría ser. ¿Era posible que el hombre al que Roberto había humillado y al que ella había defendido fuera el mismo gigante financiero que ahora todos esperaban con terror? El sudor frío recorrió su espalda. Si sus sospechas eran ciertas, la prueba de carácter no había terminado. Apenas estaba entrando en su fase más crítica. Al salir del vestuario, el café estaba en un silencio sepulcral. Los pocos clientes que quedaban miraban hacia la puerta con expectación. Roberto estaba de pie en la entrada, con una sonrisa servil ensayada, esperando que un Rolls Royce se detuviera frente a la puerta. Pero el tiempo pasaba y nadie llegaba. La tensión era insoportable. Valeria se colocó detrás de la barra, sus dedos rozando la tarjeta en su bolsillo. Sintió que el aire se cargaba de electricidad estática. En ese momento, la puerta se abrió de par en par, pero no entró un hombre en traje de seda, sino un grupo de hombres de seguridad vestidos de negro que se alinearon a ambos lados del pasillo central, y detrás de ellos, caminando con una elegancia que dejaba sin aliento, entró una mujer de mediana edad, vestida con un traje sastre de un azul cobalto intenso, cuya mirada de acero se clavó directamente en Roberto. Era la mano derecha del señor Montenegro. «El señor no vendrá de la forma en que usted lo espera, Roberto», dijo la mujer con una voz que sonaba como el choque de 2 espadas. «Él ya ha estado aquí, y lo que vio no le gustó en absoluto». Roberto comenzó a temblar visiblemente, sus rodillas chocando una contra la otra mientras la mujer avanzaba hacia la barra, ignorándolo por completo para quedar frente a frente con una Valeria estupefacta. La mujer de azul cobalto, cuya presencia emanaba una autoridad fría y absoluta, no apartó la vista de Valeria. Roberto, a un lado, intentaba desesperadamente recuperar su compostura, balbuceando disculpas que nadie escuchaba. «Señorita, ¿Valeria, cierto?», preguntó la mujer, y aunque su tono era profesional, había un matiz de curiosidad en sus ojos. Valeria asintió, incapaz de articular palabra, sintiendo que el mundo entero se había vuelto un escenario de teatro donde ella era la protagonista accidental. «Mi nombre es Adriana, jefa de operaciones del Grupo Montenegro. He sido enviada para recoger un informe final y para entregar una notificación». Adriana se giró hacia Roberto con un desprecio tan evidente que el hombre pareció encogerse físicamente. «Usted, señor, ha gestionado este local basándose en el prejuicio y la tiranía. El señor Montenegro tiene una filosofía muy clara. La verdadera calidad de una empresa se mide por cómo trata a aquellos que no pueden darle nada a cambio. Usted falló en esa prueba de la manera más patética posible». Roberto trató de protestar. «Pero él parecía un indigente. Yo solo protegía la imagen del negocio, señora Adriana. Usted debe entender». Adriana levantó una mano, silenciándolo instantáneamente.
Lo que usted no entiende es que el indigente es el hombre que paga su salario, el hombre que posee el suelo que está pisando, y el hombre que acaba de decidir que usted no es digno de representar su marca ni un minuto más. El silencio que siguió fue atronador. Los empleados del café intercambiaron miradas de asombro. La caída de Roberto era tan repentina como merecida, pero el misterio seguía flotando en el aire. ¿Dónde estaba el anciano? ¿Por qué se había ido si él era el jefe? Valeria, sintiendo que debía decir algo, dio un paso adelante. Señora Adriana, el señor que estuvo aquí, ¿él es realmente el señor Montenegro? Adriana volvió a mirar a Valeria, y esta vez su expresión se suavizó notablemente. Él es Arturo Montenegro. Pero para ti, Valeria, él es mucho más que un jefe. Él ha estado buscándote por mucho tiempo. No por negocios, sino por una deuda del corazón que el tiempo no ha podido borrar. En ese instante, Valeria sintió que el suelo se abría bajo sus pies. Los fragmentos de las historias de su madre, la foto oculta, los ojos azules del anciano. Todo encajaba con la violencia de un choque de trenes. Ella era el fruto de un pasado que su madre había intentado proteger, un pasado ligado a un hombre que una vez fue el rey de la ciudad, pero que desapareció tras una tragedia familiar y una conspiración que lo dejó en la ruina, antes de que él reconstruyera su imperio desde las cenizas. Presta mucha atención, porque lo que Adriana está a punto de revelar sobre el testamento secreto de los Montenegro te dejará helado y cambiará el destino de Valeria para siempre. Roberto, en un último intento desesperado de salvarse, gritó: «Esto es un error. Esa chica es solo una camarera. No puede tener nada que ver con los Montenegro». Adriana ni siquiera lo miró. Hizo una señal a los hombres de seguridad, quienes tomaron a Roberto por los brazos. «Señor Roberto, está despedido. Sus efectos personales serán enviados a su casa. Ahora, por favor, abandone las instalaciones». Mientras arrastraban a un Roberto que gritaba y suplicaba fuera del café, Adriana le entregó a Valeria un sobre lacrado. «Arturo quería que tuvieras esto. Él está esperando en la oficina central. Pero antes de ir, hay algo que debes saber. Él no vino hoy solo para probarte. Vino para ver si su hija se parecía a la mujer que él más amó en su vida. Y por lo que me dijo por teléfono hace unos minutos, no solo te pareces en el rostro, sino en la inquebrantable fortaleza de tu alma». Valeria tomó el sobre con manos temblorosas. El peso del secreto que contenía era abrumador. Miró a su alrededor, al café donde había sido humillada, donde había limpiado suelos y soportado desprecios, y se dio cuenta de que ese lugar ya no le pertenecía. Pero la transformación no era solo de estatus, era una transformación interna. Sentía una mezcla de miedo y una esperanza feroz. ¿Cómo sería encontrarse cara a cara con el padre que nunca conoció, sabiendo que él la había estado observando desde las sombras, vestido de mendigo, mientras ella luchaba por su dignidad? Adriana la guió hacia la salida, donde un coche negro de cristales tintados esperaba con el motor en marcha. Valeria se detuvo un segundo en el umbral, mirando la mesa junto a la ventana donde el anciano solía sentarse. El café negro ya estaba frío, pero el aroma de la verdad empezaba a llenar el aire. El viaje hacia la oficina central de los Montenegro no sería solo un trayecto por la ciudad, sino un viaje al centro de su propia identidad, donde descubriría que el hombre que pidió un café con monedas arrugadas era el mismo hombre que estaba a punto de entregarle las llaves de un reino. El trayecto en el coche de lujo fue un torbellino de luces urbanas borrosas y pensamientos acelerados. Valeria se miraba las manos, aún un poco enrojecidas por los productos de limpieza, contrastando con el cuero fino de los asientos. Adriana permanecía en silencio, respetando el choque emocional de la joven. Valeria finalmente se atrevió a abrir el sobre lacrado.
Dentro no había un cheque ni un contrato legal, sino una carta escrita a mano, con la misma caligrafía elegante que vio en el cuaderno del anciano. «Valeria, hija mía», comenzaba la carta, y la palabra hija saltó del papel como un relámpago. «Sé que tienes 1000 preguntas, sé que el dolor de mi ausencia es una herida que no se cura con oro, pero quiero que sepas que nunca te abandoné por voluntad propia. Me obligaron a creer que habías muerto junto con tu madre en aquel incendio provocado por mis enemigos. Pasé años en un túnel de oscuridad, perdiendo mi fortuna, mi nombre y mi cordura, hasta que hace pocos meses descubrí la verdad, que tu madre te salvó y que te habías convertido en una mujer cuya luz no depende del sol, sino de su propia bondad. Hoy no fui al café a darte una herencia, fui a pedirte perdón en silencio. Quería ver si el mundo te había vuelto amarga, como me pasó a mí, pero me mostraste que la nobleza es algo que se lleva en la sangre, no en el uniforme. Te espero en el piso 50. Ven como eres, no necesitas cambiar nada». Las lágrimas nublaron la vista de Valeria. El incendio, la cicatriz pequeña que ella tenía en el hombro y que su madre siempre decía que era una marca de nacimiento. Todo era el rastro de una guerra que ella nunca supo que estaba librando. La traición de los antiguos socios de su padre, los mismos que ahora probablemente dirigían otras ramas del consorcio, era el nudo que ella tendría que ayudar a desatar. «No te muevas de tu asiento, porque la reunión entre padre e hija en el ático del rascacielos revelará un traidor infiltrado que nadie sospecha y que está escuchando esta conversación en este mismo instante». El coche se detuvo frente al rascacielos más imponente de la ciudad, una torre de acero y cristal que parecía vigilar a todos desde las alturas. Valeria bajó del vehículo, sintiéndose pequeña pero extrañamente fuerte. Al entrar en el lobby, los empleados de seguridad se inclinaron a su paso, un gesto que la hizo sentir una punzada de incomodidad. Ella seguía siendo la chica que limpiaba mesas hace apenas una hora. Subieron en el ascensor privado, un ascenso rápido que le taponó los oídos. Al llegar al piso 50, las puertas se abrieron a un ático que dominaba toda la metrópoli. Allí, de pie frente a un ventanal inmenso, estaba él, pero ya no era el anciano harapiento. Vestía un traje de sastre gris oscuro que realzaba su figura imponente. Su cabello canoso estaba perfectamente peinado y su presencia llenaba la habitación con un aura de poder absoluto. Sin embargo, cuando se giró al oír el ascensor, sus ojos azules seguían siendo los mismos, cansados, sabios y ahora llenos de una emoción incontrolable. «Valeria», dijo Arturo Montenegro, y su voz se quebró ligeramente. Ella caminó hacia él insegura. «¿Por qué el disfraz, padre?», preguntó ella, usando la palabra por primera vez con una mezcla de extrañeza y anhelo. Arturo suspiró, caminando hacia ella. «Porque en este mundo de tiburones, la única forma de conocer la verdad es siendo invisible. Si hubiera venido con mi traje y mis guardaespaldas, Roberto me habría besado los pies y tú me habrías tratado con el respeto que se le tiene a un jefe, no con la humanidad que se le tiene a un anciano cansado. Necesitaba saber quién era mi heredera, Valeria. Necesitaba saber si el imperio que reconstruí caería en manos de alguien que desprecia a los débiles o en manos de alguien que los protege». Él le tomó las manos, ignorando la suciedad que aún quedaba bajo sus uñas. «Me diste un café cuando nadie más quería darme ni una mirada. Me diste dignidad cuando el mundo me trataba como basura. Ese café, Valeria, es el activo más valioso de toda mi corporación ahora mismo». En ese momento, un hombre joven y elegante entró en la oficina, cargando una serie de documentos. Era el abogado principal de Arturo, el hombre que supuestamente había estado ayudándolo a encontrar a Valeria durante meses. Pero al ver a Valeria allí,
El abogado tuvo un microgesto de pánico, un tic en el ojo que Valeria, con sus sentidos agudizados por la adrenalina, notó de inmediato. «Señor Montenegro, no sabía que ya estaba aquí la invitada», dijo el abogado, tratando de ocultar su nerviosismo. Arturo sonrió, pero era una sonrisa de depredador. «Valeria, te presento a Julián. Él ha sido mi mano derecha en la búsqueda. ¿Cierto, Julián?» El abogado asintió rápidamente, pero Valeria recordó algo que el anciano había escrito en su cuaderno en el café. Una lista de nombres con signos de interrogación, y el nombre de Julián estaba rodeado con un círculo rojo. La verdadera batalla por el Imperio Montenegro no había hecho más que empezar, y Valeria, la camarera que todos subestimaron, estaba a punto de convertirse en la pieza reina en un tablero de traiciones que amenazaba con destruir todo lo que su padre había construido. La oficina de Arturo Montenegro se convirtió en el escenario de una tensión eléctrica. Valeria, observando la interacción entre su padre y el abogado Julián, se dio cuenta de que la prueba de carácter no era solo para ella, sino para todos los que rodeaban al magnate. Arturo caminó hacia su escritorio de caoba y tomó el cuaderno de cuero que había estado usando en el café. Lo lanzó sobre la mesa con un golpe seco que hizo saltar a Julián. «Dime, Julián», comenzó Arturo con una voz peligrosamente baja, «¿por qué tus informes decían que mi hija había muerto en un orfanato hace 10 años, mientras yo la encontraba hoy sirviendo café a 3 manzanas de aquí?» Julián palideció, su fachada de profesionalismo desmoronándose como un castillo de naipes. «Señor, debe haber un error en los registros. Los investigadores que contraté». «Los investigadores que contrataste trabajaban para el mismo hombre que quemó mi casa», interrumpió Arturo, su mirada fija en el abogado. «Y tú has estado cobrando de ambos lados. Pensaste que si me convencías de que no tenía herederos, podrías manipular mi testamento cuando mi salud fallara. Pero olvidaste algo importante. Un hombre que ha vivido en la calle aprende a oler el miedo y la traición antes de que se pronuncien». Julián intentó retroceder hacia la puerta, pero los hombres de seguridad de Adriana ya bloqueaban la salida. Valeria observaba la escena con una mezcla de horror y fascinación. Ella, que siempre había vivido al margen de los grandes conflictos, ahora estaba en el centro de una conspiración multimillonaria. Julián, viéndose acorralado, cambió su tono a uno de arrogancia desesperada. «Incluso si es ella, ¿crees que esta chica puede manejar esto? Mira su ropa, mira sus manos. Es una sirvienta. Los accionistas se reirán en su cara. No durará una semana en este mundo». Arturo se levantó, su presencia pareciendo crecer hasta ocupar toda la estancia. Se acercó a Valeria y puso un brazo protector sobre sus hombros. «Ella ya ha demostrado tener más coraje y visión que todos ustedes juntos. Ella ve lo que ustedes ignoran, el valor humano, y eso, Julián, es lo que hace que un imperio perdure, no los gráficos de Excel ni las puñaladas por la espalda». Arturo miró a su hija con una ternura profunda. «Valeria, a partir de hoy, tú no solo eres mi hija, eres la presidenta de la Fundación Montenegro y la principal accionista de la cadena de locales que incluye aquel café. Tú decidirás qué hacer con Roberto, con Julián y con el futuro de esta empresa». Valeria respiró hondo. El peso de la responsabilidad era inmenso, pero ya no sentía miedo. Miró a Julián, el hombre que había intentado borrar su existencia por codicia, y luego recordó la sensación de sus manos en la grasa de la cocina, la humillación que Roberto le había infligido. «No quiero venganza», dijo Valeria con una voz clara y firme que resonó en toda la oficina. «Quiero justicia. Julián será entregado a las autoridades con todas las pruebas de su fraude, y en cuanto a los locales, vamos a cambiar la política de contratación y trato al cliente. El Peluz de Luna dejará de ser un lugar para importantes y se convertirá en un lugar para personas. No me importa el dinero que perdamos en el proceso.
porque ya hemos perdido demasiada humanidad. Arturo sonrió, sus ojos brillando con lágrimas de orgullo. Esa es mi hija. Julián fue retirado de la oficina, gritando amenazas vacías que se perdieron en el pasillo. Adriana se acercó a Valeria con una carpeta nueva. Hay mucho trabajo que hacer, señora Montenegro. ¿Está lista? Valeria miró por el ventanal, hacia las luces de la ciudad que ahora se extendía ante ella no como una amenaza, sino como una responsabilidad. Sabía que su vida de estudiante de enfermería y camarera había terminado, pero su misión de cuidar a los demás apenas estaba comenzando, solo que ahora tenía los recursos para hacerlo a una escala monumental. La noche aún era joven, y mientras padre e hija se sentaban a hablar de los años perdidos en el café Luz de Luna, un nuevo gerente interino estaba retirando el cartel de derecho de admisión, marcando el inicio de una nueva era bajo el mando de la mujer que todos decidieron ignorar. Este es solo el comienzo de una transformación épica. ¿Qué pasará cuando Valeria regrese al café como la nueva dueña para enfrentar a aquellos que se burlaron de ella? ¿Podrá perdonar a su padre por los años de ausencia o los secretos del pasado son demasiado oscuros para ser borrados por el dinero? No te pierdas la fase 3 de esta historia, donde el enfrentamiento final entre la nueva Valeria y la élite corrupta alcanzará niveles de drama que nunca imaginaste. Si te ha gustado esta segunda parte, no olvides dejar tu me gusta, suscribirte para no perderte el gran final y comentar. ¿Qué harías tú si descubrieras que el cliente al que ayudaste es en realidad un multimillonario? Te leo en los comentarios. La mañana siguiente al encuentro en el ático de la Torre Montenegro no fue una mañana cualquiera para la ciudad, pero para el café Luz de Luna parecía el inicio de un día de negocios habitual. Sin embargo, en el aire flotaba un aroma distinto al del café tostado. Era el olor del cambio inminente. Roberto, el gerente, había pasado una noche de insomnio, consumido por la paranoia y el odio. Aunque Adriana le había dicho que estaba despedido, su arrogancia le susurraba que todo había sido una puesta en escena, una broma pesada o un malentendido que sus contactos en el consorcio podrían solucionar. Se presentó en el local a las 6 de la mañana, vistiendo su traje más caro, gritando órdenes a los empleados que lo miraban como una mezcla de lástima y confusión. «¡Valeria no ha llegado!», bramaba Roberto golpeando el mostrador. Esa malagradecida se aprovechó del caos para faltar. En cuanto aparezca, la echaré a patadas, con o sin el consentimiento de esa mujer de azul. Los empleados bajaban la cabeza, trabajando en silencio, mientras los primeros clientes, los mismos ejecutivos de siempre, comenzaban a llenar las mesas. El ambiente era eléctrico. Roberto se jactaba ante un grupo de brokers sobre cómo había mantenido el orden frente a un vagabundo el día anterior, ganándose risas cómplices de aquellos que medían la humanidad en acciones de bolsa. Pero mientras la risa de Roberto resonaba en las paredes de cristal, un convoy de 3 camionetas negras de alta gama se detuvo frente a la entrada. La puerta principal se abrió y no entró una camarera cansada con uniforme manchado. Entró Valeria. Vestía un conjunto sastre de seda color crema que resaltaba su elegancia natural. Su cabello, antes recogido en una coleta apresurada, ahora caía sobre sus hombros con una sofisticación impecable. A su lado, Adriana y un equipo de abogados caminaban con paso firme. El café se sumió en un silencio absoluto. Roberto, con la boca abierta y una taza de porcelana temblando en su mano, no podía creer lo que veían sus ojos. «¿Valeria?», tartamudeó, tratando de recuperar su máscara de autoridad. «¿Qué es este disfraz? ¿De dónde sacaste ese coche? Vete a cambiarte ahora mismo. Llegas tarde y tienes mesas que limpiar». Valeria ni siquiera se inmutó. Caminó directamente hacia el centro del local, rodeada por su equipo, y miró a Roberto con una serenidad que lo hizo retroceder un paso.
Ya no hay mesas que limpiar para mí en este lugar, Roberto, dijo ella, su voz clara y proyectada, captando la atención de cada cliente en el salón. Pero hay mucha suciedad moral que barrer, y voy a empezar por ti. No te muevas de donde estás, porque lo que Valeria está a punto de sacar de esa carpeta legal no es solo el despido de Roberto, sino una auditoría que revela un secreto criminal que este gerente ha ocultado por años en las cuentas del café. El equipo de seguridad que acompañaba a Valeria se posicionó en las salidas, mientras los clientes, antes arrogantes, ahora se removían incómodos en sus asientos, presintiendo que el orden jerárquico al que estaban acostumbrados acababa de ser demolido. Valeria sacó un documento con el sello oficial del Grupo Montenegro y lo puso sobre la barra, justo donde el anciano había dejado su billete de $100 el día anterior. Este local, junto con otros 12 en este distrito, ha pasado a ser de mi propiedad absoluta por decreto de Arturo Montenegro, anunció. Roberto soltó una carcajada nerviosa, una risa que sonaba a desesperación pura. Eso es imposible. Eres una huérfana, una recogida de la calle. Arturo Montenegro no tiene herederos. Todo el mundo lo sabe. En ese momento, las pantallas gigantes del café que normalmente mostraban los índices de la bolsa cambiaron de imagen. Apareció un video pregrabado de Arturo Montenegro, vestido de gala, sentado en su despacho. «Buenos días a todos los empleados y clientes de mis establecimientos», decía la voz profunda del magnate. «Les presento oficialmente a Valeria Montenegro, mi única hija y heredera universal. A partir de este momento, su palabra es la mía. Cualquier falta de respeto hacia ella será considerada una afrenta directa hacia mí y hacia todo mi imperio». El video se congeló en la imagen de un Arturo sonriente. Roberto sintió que sus piernas fallaban. Los clientes que antes se habían burlado de Valeria ahora evitaban su mirada, escondiéndose tras sus periódicos o teléfonos, temiendo las consecuencias de su comportamiento pasado. Valeria se acercó a Roberto, quien ahora sudaba profusamente. «Ayer me dijiste que la gente como el anciano no tenía lugar aquí. Hoy yo te digo que la gente como tú, que humilla al débil para sentirse fuerte, es la que realmente no encaja en este nuevo mundo que voy a construir. La caída de un tirano nunca es silenciosa, y los gritos de protesta de Roberto estaban a punto de convertirse en súplicas cuando Valeria revelara el siguiente paso de su plan. Una transformación radical que convertiría ese santuario de la avaricia en algo que la ciudad nunca olvidaría. Roberto intentó un último movimiento desesperado. Se abalanzó hacia los documentos sobre la barra, tratando de romperlos como si eso pudiera anular la realidad que lo aplastaba. Pero antes de que sus dedos rozaran el papel, uno de los guardaespaldas de Valeria lo inmovilizó con una eficiencia gélida. «Esto es una trampa», gritaba Roberto, con el rostro pegado al mármol de la barra que tanto se había jactado de poseer simbólicamente. «Ella le lavó el cerebro al viejo. Es una estafadora». Valeria se inclinó hacia él, su rostro a pocos centímetros del hombre que la había hecho llorar de cansancio tantas noches. «No, Roberto. Lo que pasa es que personas como tú no pueden entender que alguien haga algo por bondad y no por interés. Mi padre no me dio esto porque se lo pidiera. Me lo dio porque fui la única que lo vio como un ser humano cuando tú lo trataste como basura». Valeria hizo una señal a Adriana, quien abrió una segunda carpeta. «Además», continuó Valeria, «mientras tú estabas ocupado humillándome, mi equipo de auditoría estaba revisando los libros que creías tener bien escondidos. Hemos encontrado una discrepancia de más de $500,000 en los últimos 3 años, dinero que robaste del fondo de pensiones de los empleados y de las propinas compartidas». El murmullo en el café cambió de tono.
Los otros empleados, que hasta ahora observaban con miedo, comenzaron a acercarse, sus rostros transformándose de la confusión a la indignación. La traición de Roberto no solo era de carácter, era criminal. Valeria miró a sus antiguos compañeros, hombres y mujeres, que habían sufrido bajo el yugo de ese hombre. A partir de hoy, todos los fondos robados serán restituidos con intereses, prometió Valeria, ganándose los primeros aplausos sinceros del día. Y Roberto, no solo estás despedido, la policía te espera afuera por fraude, malversación de fondos y acoso laboral. El equipo de seguridad levantó a Roberto y lo condujo hacia la puerta. Mientras pasaba frente a las mesas de los ejecutivos que ayer celebraban sus burlas, ninguno de ellos levantó la vista para ayudarlo. Eran parásitos del poder, y ahora que Roberto no tenía ninguno, era invisible para ellos, tal como él había intentado hacer con el anciano. Pero Valeria no había terminado con los clientes. Se giró hacia el grupo de jóvenes brokers que habían insultado a su padre el día anterior, aquellos que lo llamaron comedor de limosnas. Mantente muy atento, porque la lección que Valeria tiene preparada para estos jóvenes arrogantes es de una justicia poética tan brillante que se volverá viral en toda la ciudad en cuestión de minutos. Los jóvenes intentaron levantarse discretamente para irse, pero Valeria los llamó por sus nombres, que Adriana ya había investigado. «Señores, ¿tienen prisa? Ayer tenían mucho que decir sobre quién merece estar en este café y quién no». El líder del grupo, un joven de traje impecable llamado Esteban, intentó sonreír con arrogancia, pero su labio superior temblaba. «Mira, Valeria, o señora Montenegro, lo de ayer fue una broma. No sabíamos quién era ese señor». «Ese es el problema, Esteban», interrumpió Valeria. «No se trata de saber quién es la persona, se trata de cómo tratas a alguien que crees que no tiene poder. Ayer mi padre era un viejo sucio para ustedes. Hoy es el hombre que posee los contratos de arrendamiento de sus oficinas y las líneas de crédito de sus empresas». Valeria hizo una pausa, dejando que el peso de sus palabras se hundiera en sus mentes. «He decidido que este local necesita una renovación profunda, y eso incluye a su clientela. Esteban, tú y tus amigos están vetados de por vida de cualquier propiedad del Grupo Montenegro. Y sus jefes recibirán una carta personal de mi padre explicando por qué sus empleados más jóvenes son un riesgo para la reputación de sus firmas». Los jóvenes palidecieron. En el mundo financiero, ser vetado por los Montenegro era el fin de una carrera. Salieron del café con la cabeza baja, bajo la mirada burlona de los camareros que antes tenían que soportar sus aires de grandeza. Valeria suspiró, sintiendo que el aire en el local finalmente era más limpio. Pero en medio de este triunfo, una sombra cruzó su mente. Sabía que ganar esta batalla era fácil con el dinero de su padre. Pero la verdadera guerra sería contra el sistema que permitía que personas como Roberto y Julián llegaran al poder. Y había algo más, un cabo suelto en la historia de su madre que Adriana aún no le había contado, un secreto que involucraba el verdadero motivo del incendio que casi les quita la vida. Con el local ahora bajo su control y los tiranos expulsados, Valeria se tomó un momento para respirar. Adriana se acercó a ella con una expresión de respeto renovado. «Lo hiciste muy bien, Valeria. Tu padre estaría orgulloso de cómo manejaste a esos buitres». Valeria miró el café, que ahora se sentía extrañamente vacío a pesar de la gente. «Esto es solo el principio, Adriana. No quiero ser solo la dueña de un imperio que aplasta a otros. Quiero que este lugar signifique algo». Valeria ordenó cerrar el local por el resto del día para tener una reunión privada con todo el personal. Los clientes restantes, aunque algunos intentaron protestar, fueron invitados a salir cortésmente. Por primera vez en la historia del Luz de Luna, las puertas se cerraron no por falta de clientes, sino para priorizar a los trabajadores. Dentro, Valeria se sentó en una de las mesas normales con los camareros, cocineros
y limpiadores. «Sé lo que han pasado», les dijo con sinceridad. «Sé lo que es tener miedo de perder el trabajo por el capricho de un jefe. Eso se acaba hoy. Sus salarios se duplicarán a partir de este mes y tendrán un sistema de gestión donde sus voces serán escuchadas. Pero a cambio, les pido una cosa: que nunca, jamás, vuelvan a juzgar a alguien por su apariencia. Este café será el refugio de cualquiera que necesite un trato digno». Mientras los empleados celebraban entre lágrimas de alivio, Adriana se llevó a Valeria aparte. «Hay alguien que quiere verte. No es tu padre. Él está en una reunión con el consejo para asegurar tu posición. Es alguien del pasado de tu madre». Valeria sintió un nudo en la garganta. La mención de su madre siempre abría una herida de nostalgia y misterio. Adriana la guió a un pequeño despacho privado en la parte trasera. Allí, sentada en un sillón, había una mujer anciana, de aspecto frágil pero con ojos que irradiaban una inteligencia feroz. Era la antigua enfermera del hospital donde Valeria y su madre fueron llevadas después del incendio. «Valeria», dijo la mujer con voz rasposa, «he esperado 20 años para entregarte esto. Tu madre sabía que este día llegaría, el día en que recuperarías lo que te pertenece». La mujer le entregó una pequeña llave de hierro oxidada por el tiempo. «No apartes la mirada, porque lo que esa llave abre es una caja de seguridad que contiene la prueba definitiva de que el incendio no fue un accidente, sino una orden directa de alguien que todavía está muy cerca de Arturo Montenegro y que Valeria llama tío». La anciana explicó que la madre de Valeria, en sus últimos momentos de lucidez, antes de huir para proteger a su hija, le confió documentos que probaban que el hermano menor de Arturo, Ricardo Montenegro, había orquestado el ataque para quedarse con el control de la empresa. Arturo siempre creyó que su hermano era su aliado más fiel, el que lo ayudó a reconstruir todo, pero la realidad era mucho más oscura. Ricardo era el traidor silencioso que había manipulado las sombras durante décadas. Valeria sintió que el mundo volvía a girar con violencia. Su padre estaba en ese mismo instante con el hombre que había intentado matarlos. «Tengo que ir a la oficina central ahora mismo», dijo Valeria, sintiendo que la adrenalina reemplazaba al cansancio. Adriana asintió, comprendiendo la gravedad de la situación. «Llamaré al equipo de seguridad avanzado. Si Ricardo descubre que sabemos la verdad, no se detendrá ante nada». Salieron del café a toda prisa. Mientras el coche aceleraba por las avenidas, Valeria miraba la llave de hierro en su mano. La justicia para un cliente en un café era una cosa, pero enfrentarse al monstruo que destruyó a su familia era un desafío de una escala totalmente distinta. La ciudad parecía más oscura ahora, como si las sombras de los rascacielos escondieran los secretos de una dinastía construida sobre sangre y engaño. Valeria sabía que su transformación de camarera a heredera estaba a punto de completarse con su bautismo de fuego. No solo heredaría la fortuna de su padre, sino también sus enemigos. Y el enemigo más peligroso era aquel que se sentaba a su mesa y le sonreía mientras afilaba el cuchillo a sus espaldas. El enfrentamiento final estaba cerca, y Valeria, armada con la verdad y la integridad que forjó en los años de pobreza, estaba lista para reclamar no solo el dinero, sino el honor de su linaje. El ascensor de la Torre Montenegro subía a una velocidad que hacía que el estómago de Valeria se revolviera, pero no era por el movimiento físico. Era la revelación sobre su tío Ricardo lo que la mantenía en un estado de alerta máxima. Al llegar al piso 50, el ambiente era de una calma engañosa. Adriana caminaba a su lado, con la mano cerca de su radio de comunicación. Al entrar en el gran salón de conferencias, Valeria vio a su padre, Arturo, riendo y compartiendo una copa de cristal con un hombre más joven, de rasgos afilados y una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Era Ricardo. «Valeria»,
«Llegas justo a tiempo», exclamó Arturo extendiendo los brazos con alegría. «Estaba contándole a tu tío Ricardo sobre tu increíble actuación en el café hoy. Ricardo está ansioso por darte la bienvenida oficial a la familia». Ricardo se levantó y se acercó a Valeria, extendiendo una mano adornada con un anillo de oro macizo. «Es un placer finalmente conocerte, sobrina. Hemos buscado tanto. Es un milagro que estés aquí». Valeria miró la mano extendida, la mano que, según los documentos, había firmado la orden de prender fuego a su hogar. Sintió una náusea profunda, pero recordó las palabras de su padre sobre la importancia de ser invisible. No podía atacar todavía, necesitaba que él se revelara solo. Valeria forzó una sonrisa y estrechó su mano, sintiendo el frío del metal contra su piel. «Gracias, tío Ricardo. Es abrumador descubrir que tengo tanta familia de repente». Arturo, ajeno a la tormenta que se gestaba, continuó. «Ricardo ha sido mi roca todos estos años, Valeria. Él será tu mentor en los negocios. Nadie conoce la estructura de los Montenegro mejor que él». Valeria asintió sentándose a la mesa. «De hecho, padre, estaba hablando con una antigua conocida de mamá hoy. Me dio algo curioso, una llave de una vieja caja de seguridad. El cambio en la expresión de Ricardo fue casi imperceptible para un ojo inexperto, pero para Valeria fue como ver una grieta abrirse en una presa. Sus pupilas se contrajeron y su postura se volvió rígida. «¿Una llave? ¡Qué pintoresco!», dijo Ricardo con una voz que intentaba sonar casual. «Seguramente son solo recuerdos sin valor. Tu madre era una mujer muy sentimental». «Al contrario», replicó Valeria, fijando su mirada en él. «Parece que contenía informes de seguridad de la noche del incendio, detalles sobre quién compró el acelerante y quién desactivó las alarmas de la mansión». El silencio que cayó en la sala fue tan pesado que se podía oír el zumbido de las computadoras de fondo. Arturo dejó su copa lentamente sobre la mesa, su sonrisa desapareciendo mientras miraba de su hija a su hermano. «¿De qué estás hablando, Valeria?», preguntó Arturo con una voz que empezaba a recuperar su tono de mando. «Presta mucha atención al movimiento que Ricardo está a punto de hacer debajo de la mesa, porque la traición está a punto de pasar de las palabras a la acción violenta en un parpadeo». Ricardo soltó una carcajada seca y se puso de pie. «Arturo, no vas a creerle a una chica que acaba de salir de servir mesas, ¿verdad? Claramente alguien la está manipulando para dividirnos. Estos documentos son seguramente falsificaciones de nuestros competidores». Pero Valeria no retrocedió. Abrió su bolso y sacó una copia de los registros que la enfermera le había entregado, donde aparecía la firma de Ricardo en los pagos realizados a los mercenarios que ejecutaron el ataque. Arturo tomó el papel con manos temblorosas. A medida que leía, su rostro pasaba de la confusión a una furia negra y devastadora. Miró a su hermano, el hombre al que había amado y protegido, y vio por primera vez al monstruo que se ocultaba tras la máscara de lealtad. «Ricardo», susurró Arturo, su voz cargada de un dolor infinito. «¿Cómo pudiste? Eran mi esposa y mi hija, era mi vida». Ricardo, al verse descubierto, dejó caer la fachada por completo. Sus ojos se volvieron fríos y calculadores. «Tú siempre fuiste el débil, Arturo, obsesionado con la moralidad y la justicia. El imperio necesitaba a alguien dispuesto a ensuciarse las manos. Yo construí la mayor parte de esto mientras tú llorabas por los rincones. Merecía ser el dueño, no un segundo al mando». Ricardo hizo una señal rápida y de repente, dos de los guardias de seguridad que estaban en la puerta, hombres que Arturo creía leales, sacaron sus armas. Pero Valeria ya lo había previsto. Adriana, con una velocidad asombrosa, activó un dispositivo de interferencia y, en ese mismo instante, el equipo de élite que Valeria había traído irrumpió por las puertas laterales. La oficina se convirtió en un campo de batalla táctico,
pero sin disparos. La superioridad numérica de Valeria era absoluta. Los guardias traidores fueron reducidos en segundos. Ricardo se quedó solo en el centro de la sala, rodeado, con su arrogancia finalmente hecha añicos. Valeria se levantó y caminó hacia él. El dinero puede comprar guardias, tío Ricardo, pero la lealtad real solo se gana con el trato humano que tú tanto desprecias. Nadie en este edificio va a mover un dedo por ti hoy. La caída de la rama corrupta de los Montenegro era un hecho, y Valeria había demostrado que no solo era la heredera de la fortuna, sino la nueva guardiana de la justicia de su familia. Con Ricardo Montenegro esposado y siendo escoltado fuera del edificio por las autoridades federales, la Torre Montenegro quedó sumida en un silencio de asombro. Arturo se dejó caer en su sillón con la cabeza entre las manos, abrumado por la magnitud de la traición de su propio hermano. Valeria se acercó a él y puso una mano suave sobre su hombro. «Ya terminó, padre. El pasado finalmente puede descansar». Arturo levantó la vista, y aunque sus ojos estaban llenos de lágrimas, también había una chispa de esperanza. «Me salvaste 2 veces, Valeria. Ayer en el café me devolviste la fe en la humanidad. Hoy me has devuelto la verdad, por dolorosa que sea. No sé qué habría hecho sin ti». Valeria sonrió con tristeza. «Aprendí a sobrevivir en las calles, padre. Allí, si no aprendes a ver quién es real y quién es falso, no duras un día. Ricardo pensó que mi pasado era una debilidad, pero fue mi mayor fortaleza». El resto del día fue un torbellino de actividad. Valeria, con la ayuda de Adriana, comenzó a limpiar las filas de la corporación, eliminando a cualquiera que hubiera sido cómplice de las actividades de Ricardo. No fue una purga de venganza, sino una de integridad. Cada puesto vacante fue llenado por personas que habían demostrado lealtad y ética, muchos de ellos empleados de rangos bajos que nunca habían tenido una oportunidad. Al caer la noche, Valeria regresó al café Luz de Luna una última vez antes de su gran reapertura. El local estaba en silencio con las luces tenues. Se sentó en la mesa junto a la ventana, la misma donde su padre se sentaba como un cliente humilde. Miró a través del cristal hacia las luces de la ciudad y se dio cuenta de cuánto había cambiado su vida en menos de 48 horas. Ya no era la chica que contaba las monedas para el alquiler. Era una de las mujeres más poderosas del país. Pero en su interior seguía siendo la misma Valeria que creía que un café negro servido con respeto podía cambiar el día de alguien. Mañana, el café abriría con un nuevo nombre: el Refugio de Valeria. No habría zonas VIP, no habría códigos de vestimenta. Sería un lugar donde un magnate y un obrero pudieran sentarse lado a lado y ser tratados con la misma dignidad. Valeria sacó su cuaderno de estudios de enfermería, que todavía llevaba en su bolso. Aunque ahora tenía $1.000 millones, decidió que terminaría su carrera. No porque lo necesitara, sino porque quería recordar siempre lo que significaba servir a los demás. Su padre entró en el local poco después, caminando con un paso más ligero. Se sentó frente a ella y pidió 2 cafés negros. «Sabes», dijo Arturo mirando a su alrededor, «este lugar es mucho más hermoso ahora que no hay miedo en el aire». Valeria asintió, tomando un sorbo de su taza. «La verdadera riqueza no es lo que tenemos en el banco, padre. Es la paz que sentimos al mirar a los ojos a alguien y saber que no le debemos nada más que respeto». La historia de la camarera y el multimillonario se convirtió en leyenda en la ciudad. Una historia que recordaba a todos que el destino tiene formas curiosas de equilibrar la balanza. Pero para Valeria no era el fin, sino el prólogo. Con el Imperio Montenegro bajo su liderazgo ético, estaba lista para enfrentar cualquier desafío, sabiendo que su mayor tesoro no era el oro,
sino la integridad que ninguna cantidad de dinero pudo comprar. El Luz de Luna brillaba ahora con una intensidad diferente, una luz que no cegaba, sino que iluminaba el camino para aquellos que, como ella una vez, solo buscaban una oportunidad para demostrar su valor. La justicia poética se había cumplido, y en el corazón de la metrópoli una nueva era de compasión estaba comenzando, liderada por la mujer que supo ver un rey bajo los harapos de un anciano. Esta es la justicia que todos estábamos esperando. Pero, ¿está Valeria realmente a salvo ahora que ha tomado el poder? ¿Aparecerán nuevos enemigos desde las sombras para reclamar lo que Ricardo perdió? No te pierdas la fase 4 y final de esta increíble historia, donde veremos la transformación definitiva de Valeria en la líder que la ciudad necesita y el cierre de todas las heridas del pasado. Si te ha conmovido este clímax, no olvides darle a me gusta, suscribirte para el gran desenlace y compartir este video con alguien que necesite recordar que la bondad siempre tiene su recompensa. Y cuéntanos en los comentarios, ¿crees que Valeria hizo lo correcto al perdonar a su padre por el pasado o el dolor era demasiado grande? Tu opinión es lo más importante para nosotros. 6 meses habían pasado desde que el rótulo de Luz de Luna fue retirado para dar paso a El Refugio de Valeria. La ciudad ya no veía el local como un club exclusivo para la élite, sino como el corazón de un cambio social sin precedentes. Valeria, ahora plenamente asentada en su rol como copresidenta del Grupo Montenegro, no había dejado que los rascacielos nublaran su visión. Cada mañana, antes de dirigirse a la Torre de Cristal para las reuniones de alta dirección, pasaba por el café. No entraba por la puerta trasera como dueña, sino por la principal, saludando a cada empleado por su nombre. El ambiente era vibrante. Aquellos que antes trabajaban con miedo, ahora lo hacían con una pasión contagiosa. Los beneficios del local, lejos de disminuir por la apertura a todo público, se habían triplicado. La gente viajaba desde otros distritos solo para estar en el lugar donde la princesa de la humildad, como la llamaba la prensa, había cambiado las reglas del juego. Pero Valeria tenía una última misión antes de cerrar el capítulo de su pasado. Necesitaba enfrentar los restos del viejo sistema que aún intentaban resistir. Roberto, el antiguo gerente, esperaba su juicio en una celda fría, abandonado por todos los que alguna vez lo adularon. Valeria decidió visitarlo, no por rencor, sino para ofrecerle una oportunidad de redención que él nunca le dio a nadie. Al entrar en la sala de visitas, Roberto parecía una sombra de lo que fue. Su traje caro había sido reemplazado por un uniforme naranja y su arrogancia se había marchitado en un silencio amargo. Al ver a Valeria, bajó la mirada, incapaz de sostener la claridad de sus ojos. «¿Vienes a burlarte, verdad?», susurró él con una voz rota. Valeria se sentó frente a él, separada por el cristal. «No, Roberto. Vengo a decirte que la Fundación Montenegro pagará tu defensa legal y se asegurará de que tu familia no quede en la calle mientras cumples tu condena». Roberto levantó la vista estupefacto. «¿Por qué? Después de todo lo que te hice, después de cómo traté a tu padre...» Valeria sonrió con una tristeza compasiva. «Porque si te tratara como tú me trataste, me convertiría en lo que tú eras. Y yo elegí ser diferente. Mi padre me enseñó que el perdón es el lujo más grande que un millonario puede permitirse. Pero no te desconectes ahora, porque el gesto de Valeria hacia su enemigo es solo el primer paso de un plan maestro que dejará a la junta directiva de los Montenegro en estado de shock absoluto». Mientras Valeria salía de la prisión, sentía que un peso se desprendía de su alma. La justicia humana se encargaría de los delitos de Roberto, pero su misericordia se encargaría de romper el ciclo de odio. Sin embargo, al regresar a la oficina, Adriana la esperaba con una noticia urgente. Los antiguos socios de su tío Ricardo
Aquellos que aún operaban en las sombras del mercado financiero estaban lanzando un ataque contra las acciones del grupo, intentando desestabilizar la empresa ahora que Arturo se había retirado parcialmente para cuidar de su salud. Valeria sabía que esta sería su verdadera prueba de fuego. Defender el imperio no con puño de hierro, sino con la inteligencia y la ética que la habían llevado hasta allí. El tablero estaba listo para el movimiento final. La sala de juntas del Grupo Montenegro bullía de nerviosismo. Los hombres más poderosos de la ciudad miraban con escepticismo a la joven que presidía la mesa. Valeria, vestida con una sencillez elegante, mantenía la calma frente a los ataques verbales de los accionistas minoritarios, quienes estaban siendo manipulados por los aliados de Ricardo desde el exterior. «La acción está cayendo», gritaba uno de ellos. «El mercado no confía en una camarera convertida en ejecutiva. Necesitamos mano dura, no caridad». Valeria esperó a que el ruido cesara. Se puso de pie y activó la pantalla táctil de la mesa. En lugar de gráficos de pérdidas, mostró imágenes de los nuevos proyectos de la fundación, viviendas dignas para los empleados, becas de estudio y la transformación de fábricas contaminantes en centros de tecnología verde. «Señores», comenzó Valeria, su voz resonando con una autoridad natural que hizo que el silencio se hiciera absoluto. «El mercado está nervioso no por mi falta de experiencia, sino porque tienen miedo de que demostremos que se puede ganar dinero siendo honestos. La caída de las acciones es artificial, provocada por aquellos que prefieren ver este imperio arder antes que verlo transformado». Abrió una carpeta y lanzó una serie de documentos sobre la mesa. «Aquí tienen las pruebas de las ventas ilegales de acciones por parte de 3 de los hombres sentados en esta sala, socios secretos de mi tío Ricardo. Tienen 2 opciones. O firman su renuncia inmediata y devuelven el capital desviado, o los archivos serán enviados a la fiscalía en 5 minutos». El pánico se apoderó de los traidores. Valeria no estaba jugando. Tenía la misma astucia de su padre, pero con una brújula moral inquebrantable. En menos de una hora, la junta había sido purgada de sus elementos corruptos. Adriana, observando desde la esquina de la sala, no pudo evitar sonreír. Valeria no solo había sobrevivido a los lobos, se había convertido en la líder de la manada. Al terminar la reunión, Arturo entró en la sala, caminando con un bastón, pero con el rostro iluminado por el orgullo. «Lo hiciste, Valeria. Has limpiado la casa». Ella lo abrazó con fuerza. «Lo hicimos juntos, papá». Pero Arturo tenía una sorpresa más para ella. La llevó al balcón que daba a la ciudad, donde el sol comenzaba a ponerse tras los rascacielos. «Quédate hasta el final, porque el regalo que Arturo tiene preparado para Valeria no es una joya ni un edificio, sino una revelación sobre su madre que cambiará su propósito de vida para siempre. Tu madre siempre supo que eras especial», dijo Arturo, mirando hacia el horizonte. «Ella no huyó solo para salvarte del fuego. Huyó porque sabía que si crecías en este mundo de privilegios, podrías haberte convertido en alguien como Ricardo. Ella quería que conocieras el valor del esfuerzo, de la escasez, para que cuando tuvieras el poder, supieras usarlo para el bien». Arturo le entregó un pequeño diario que había pertenecido a su madre, recuperado de las cenizas de la vieja mansión. Al abrirlo, Valeria leyó la última entrada, escrita con una letra apresurada pero llena de amor. «Si mi hija llega a leer esto, espero que sea porque es una mujer fuerte que no necesita el apellido Montenegro para brillar. Valeria, el verdadero imperio no es de cristal, es de corazones». Las lágrimas de Valeria cayeron sobre las páginas amarillentas. Todo su sufrimiento, las noches de hambre, los turnos dobles lavando platos, todo había sido parte de un plan mayor del destino para forjar la líder que la ciudad necesitaba desesperadamente.
Con la paz finalmente establecida en la familia y en la empresa, Valeria decidió que era hora de dar el paso final de su transformación. No quería ser solo la heredera de un imperio financiero, quería ser la arquitecta de un nuevo modelo de sociedad. Organizó una gala benéfica en el Refugio de Valeria, pero a diferencia de las galas tradicionales, donde solo asistían los ricos, esta vez los invitados de honor eran las personas que a menudo eran invisibles. Los trabajadores de limpieza de la ciudad, los enfermeros, los maestros y por supuesto aquellos que vivían en los márgenes. La noche fue un espectáculo de humanidad. Millonarios compartían mesa con personas sin hogar, escuchando sus historias y descubriendo que, bajo la ropa, todos compartían los mismos miedos y esperanzas. Valeria se subió al pequeño escenario del café, el mismo lugar donde una vez fue humillada por Roberto. «Hoy no celebramos la riqueza», anunció a la multitud. «Celebramos la visibilidad. Celebramos que ya no necesitamos disfraces de mendigo para ver la verdad, porque hemos decidido mirar con el corazón». Durante la noche se anunció la creación del Fondo de Integridad Valeria, una iniciativa que financiaría pequeños negocios basados en la ética y el trato humano, otorgando préstamos a aquellos que no tenían garantías bancarias, pero sí un carácter probado. Arturo miraba a su hija desde una mesa cercana, sabiendo que su legado estaba en las mejores manos posibles. Adriana se acercó a Valeria al final de la noche. «Hay un joven afuera, Valeria. Dice que no tiene dinero para la entrada, pero que tiene una idea que puede cambiar la forma en que distribuimos el agua en las zonas pobres». Valeria no lo dudó ni un segundo. «Déjalo entrar y sírvele un café negro de mi parte. Dile que aquí su idea vale más que su billetera». Valeria salió al encuentro del joven, viendo en sus ojos el mismo hambre de justicia que ella sintió tantas veces. Se dio cuenta de que su historia no era única, sino un recordatorio para todos de que el destino siempre está escuchando. «No te vayas, porque las últimas palabras de esta historia contienen la lección más importante que aprenderás en toda tu vida y que podría cambiar tu destino mañana mismo». Mientras caminaba hacia el joven, Valeria recordó el billete de $100 que su padre le dejó aquel primer día. Ese billete fue el detonante, pero fue su sonrisa y su respeto lo que realmente salvó a su padre de la desesperación. Se dio cuenta de que, en un mundo obsesionado con el oro, la verdadera moneda de cambio es la amabilidad. La justicia poética se había completado no con la caída de sus enemigos, sino con el ascenso de su propia alma hacia algo mucho más grande que la ambición. El tiempo siguió su curso, y la historia de la camarera, que resultó ser la heredera de un imperio, se convirtió en un mito moderno, una fuente de inspiración para millones de personas en todo el mundo. Pero para Valeria, la fama y el poder eran solo herramientas. Terminó su carrera de enfermería tal como lo había prometido, y a menudo se la veía haciendo turnos voluntarios en los hospitales públicos que su propia fundación financiaba. No lo hacía por publicidad, sino porque en el contacto directo con el dolor ajeno encontraba la humildad necesaria para seguir liderando con sabiduría. Arturo Montenegro falleció unos años después, en paz, rodeado del amor de su hija, y sabiendo que su nombre finalmente significaba algo noble. En su testamento dejó una última instrucción: que el café El Refugio de Valeria nunca fuera vendido y que siempre mantuviera un taburete libre en la barra, reservado para cualquier caminante cansado que necesitara un momento de descanso y un trato digno. Valeria, ya con algunas canas plateando su cabello pero con la misma luz en sus ojos, solía sentarse en ese taburete al final de sus días más largos. Miraba a la nueva generación de camareros tratar a los clientes con una calidez genuina, sin importar si vestían seda o algodón. Se dio cuenta de que la mayor victoria de su vida
no fue recuperar su fortuna, sino haber mantenido intacto su corazón a través de la tormenta. La marea ha cambiado definitivamente, solía decir, recordando las palabras de aquel anciano harapiento que resultó ser su padre. La historia de Valeria nos enseña que la vida es una serie de pruebas de carácter disfrazadas de encuentros cotidianos. Cada persona que cruza nuestro camino, cada cliente difícil, cada desconocido en la calle, es una oportunidad para demostrar quiénes somos realmente. La verdadera grandeza no se mide por lo que tenemos, sino por lo que damos cuando creemos que nadie nos está mirando. Y así, en el rincón más luminoso de la ciudad, el café sigue abierto, recordándonos a todos que la bondad es la única riqueza que se multiplica cuando se comparte. Valeria cerró el diario de su madre por última vez, sabiendo que ella también dejaría una historia digna de ser contada. Una historia que comenzó con un simple café negro servido con amor a un hombre que el mundo decidió ignorar. Este es el final de una historia que nos recuerda el poder de la integridad. Valeria pasó de las sombras a la luz más brillante, demostrando que la verdadera nobleza no se hereda, se construye con cada pequeño acto de bondad. Si esta historia ha tocado tu corazón y te ha hecho ver el mundo de una manera diferente, te pedimos que nos apoyes con un me gusta y te suscribas para que podamos seguir trayendo relatos que transforman el alma. No olvides activar la campanita para ser el primero en ver nuestras próximas producciones de Canales Dark. Y antes de irte, déjanos tu reflexión final en los comentarios. ¿Cuál ha sido la mayor lección que te llevas de la vida de Valeria? Estaremos leyendo y respondiendo a cada uno de ustedes, porque en este canal cada espectador es una parte vital de nuestra historia. Hasta la próxima, y recuerda que hoy mismo podrías estar ante el encuentro que cambiará tu vida para siempre.